Bienvenidos a nuestro programa de Todo por tu voto. La mañana de hoy analizaremos las preguntas C y D de la consulta popular que se llevará a cabo aquí en Ecuador. Tenemos a dos invitados la mañana de hoy. En primer lugar tenemos a Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, muchísimas gracias por estar aquí, y el politólogo experto en relaciones internacionales, Sebastián Donoso. Bienvenidos, señores. Muchas gracias. Ahora veremos un video explicativo de las preguntas, donde se hará una explicación con los anexos. Pongámoslo. En esta emisión de Todo por tu voto se hará el análisis de las preguntas C y D que los ecuatorianos votarán este domingo 21 de abril en la consulta popular y referéndum. La pregunta que corresponde al casillero C dice: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en los artículos 7, 24, 44, 48, 166, 167, 168 y 169, hacen referencia a las garantías jurisdiccionales. Estas garantías son acciones para llevar a cabo un proceso judicial justo y proteger los derechos constitucionales de los procesados. Entre estos se encuentran el habeas corpus, el habeas data, la acción de protección, el acceso a la información pública y medidas cautelares. En caso de que la ciudadanía vote a favor, se reformarán estos artículos. Se establecerá la competencia de juezas o jueces constitucionales especializados en estas garantías, según el lugar de origen de la infracción o de donde surgieron los efectos del acto. Además, se especificará que estas garantías se rijan por estas leyes. Es decir, habrán reformas legales que reestructurarán los órganos de la Administración de Justicia Constitucional en el país, como cortes provinciales, judicaturas, juzgados y tribunales de justicia. Por otro lado, la pregunta que corresponde al casillero D dice: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? El artículo 422 de la Constitución de la República especifica que el Estado ecuatoriano no podrá someter conflictos con inversionistas a un arbitraje internacional, y por ello han sido declarados inconstitucionales varios tratados de protección de inversiones. En el caso de que la ciudadanía vote a favor, se sustituirá este artículo. Ahora, el Estado ecuatoriano podrá recurrir al arbitraje internacional como medio para resolver conflictos. Estas disputas podrán estar relacionadas con inversiones, contratos comerciales o financieros, tanto entre el Estado y entidades privadas como entre personas naturales o jurídicas. Listo. Habiendo visto el video, ahora, esta pregunta analizaremos la primera pregunta, la pregunta que va de las garantías constitucionales, que se crearán judicaturas especializadas para centrarse en esas garantías, como ya lo mencioné, el habeas corpus, medidas cautelares, habeas data, etc. ¿Cuál es su lectura ante esta propuesta? ¿Debería ser aceptada ante la ciudadanía o quizás no? ¿Cuál es su lectura? En primer lugar, muchas gracias. A Rafael Ollarte, muchísimas Sebastián, gracias. con todos los amigos de ULAT Channel. La pregunta C respecto de la creación de jueces constitucionales no es la solución. Sí puede ser el principio de la solución, porque hoy día tienes un problema. Cuando tú llevas una causa laboral, ¿tú qué esperas del juez que va a resolver tu caso? Que sepa derecho laboral, ¿cierto? Si tú tienes una causa civil o comercial, lo mínimo que aspiras es que el juez que te va a escuchar, que va a escuchar tu demanda o que va a escuchar tu contestación y que va a resolver la disputa, sepa derecho civil. Si se trata de un tema tributario, no es que va a adivinar pues derecho tributario, sino que tiene que dominar el derecho tributario, sino cómo te resuelve. Y ese es el gran problema que tenemos en materia de procedimiento constitucional. Tú estás llevando unas causas, habeas corpus, habeas datas, acciones de protección, en las cuales planteas la violación de un derecho constitucional. Lo mínimo que aspiras es que esa persona, primero,
domine el contenido esencial de los derechos fundamentales. Segundo, domine el procedimiento constitucional, sepa qué es lo que puede resolver y lo que no puede resolver, y sepa cuáles son las medidas reparatorias, para que no estemos hablando del abuso de las garantías, que se han desvirtuado, que tú te vas y te buscas un juez de bolsillo y que te otorgue un habeas corpus para no cumplir la pena, o que tú te busques una acción de protección para enriquecerte, o que tú hagas una habeas data con fines desviados. Entonces, lo mínimo que tú aspiras es, cuando vas a una audiencia de esta naturaleza, es que el juez te entienda, que si tú llevas un caso, por ejemplo, de derechos de jubilados, el juez de garantías contra la corrupción no te quede mirando esta idea de que también está hablando este tipo. Claro. Es decir, el principio de especialidad que no existe hoy día en el tema de garantías. Ahora, Ecuador es el último de los últimos países que estableció el régimen de garantías constitucionales en el 96 con el entonces llamado recurso de amparo y el recurso de habeas data que se sumaba al habeas corpus del año 33. Ahora, ¿qué se hizo? Como esta cosa era muy rápida, se dijo, encarguemos de esto a los jueces de lo civil. Entonces, claro, cuando comenzábamos con los amparos, al principio a los jueces de lo civil le costaba este tema. Pero con los años ya comenzaron a inteligenciarse. Sabían que yo tengo que resolver causas civiles, pero también constitucionales. Entonces, tenían esto. Pero cuando se aprueba la del 2008, esto se armó, porque las causas te empezaron a caer en jueces de la niñez, la adolescencia, de tránsito, del no sé, que no tenían ninguna experticia en el tema. Entonces, vea, dañando se aprende, pero con tus cosas, pues no con las del resto. ¿Por qué digo que este es el principio de la solución y no la solución? ¿Ya? Claro que si tú tienes especialidad en materia constitucional, es una ventaja para los que hacen derecho constitucional. Pero si tú vas a nombrar mal, o vas a hacer lo que ocurrió finalmente con los jueces de garantías penitenciarias, porque la idea de los jueces de garantías penitenciarias no era que estuvieran vendiendo como es prelibertades o regímenes semiabiertos o regímenes abiertos o no haciendo cumplir la pena o beneficiándole al fito y cosas por el estilo, ¿cierto? Ahora, si tú nombras mal, te da lo mismo, pues. Por eso digo, no es la solución, es el principio de la solución. Es que si no tienes esto, te quedas igualito que ahora. Esta es si gana el sí, es una oportunidad que el Consejo de la Judicatura no puede dejar pasar. Claro que sí. Bueno, no quisiera abundar mucho más porque me parece que el doctor Ollarte ha sido muy claro y estoy de acuerdo con todo lo que él ha señalado, especialmente en el sentido de que la justicia constitucional es muy específica y la jurisdicción constitucional es muy específica, y si bien todos los jueces de cualquier materia jurídica que vayan a resolver deben entender derecho constitucional y deben entender el contenido de la Constitución, porque la Constitución es el paraguas bajo el cual, dentro de la pirámide de Kelsen, se establece todo el sistema legislativo y todas las jurisdicciones en todas las materias. Y ya hablando concretamente, el derecho constitucional es una materia muy específica, fundamental dentro del derecho, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto realmente, y a dónde va esta pregunta, es que los jueces no son realmente especializados en derecho constitucional, no entienden esta materia, entonces no fallan en estricto derecho conforme a lo que manda la Constitución y el derecho constitucional y el análisis jurídico que debe hacerse para resolver un caso de derecho constitucional. Entonces yo coincido en que es el principio de la solución. Creo personalmente que es una oportunidad que no puede dejarse pasar, como dice el doctor Ollarte, y debe votarse sí, para que se establezcan juzgados específicos en todas las instancias, especializados en materia constitucional, y así poder dar un mejor servicio a la ciudadanía en cuanto al respeto y a la observación y a la defensa de los derechos constitucionales que todos tenemos. Claro, entiendo que este es el camino que se tiene que llevar para que por fin esto pueda tener una salida, pero habiendo un poquito hablado de esto, ¿cuál debería ser la solución en ese caso? Si estamos ya en el camino, ¿cuál debería ser ese camino para llegar a la solución, teniendo en cuenta esta pregunta? A ver, sí se dice, como ha dicho Sebastián, uno de los argumentos de las personas que están en desacuerdo con la pregunta de que haya jueces especializados en materia constitucional y que sean todos, es que te dicen es que todos los jueces deben saber derecho constitucional, porque el derecho constitucional informa todas las materias. Sí, claro, por supuesto, hay un derecho constitucional tributario, hay un derecho constitucional administrativo, hay un derecho constitucional laboral. Uno entiende que el juez laboral sí ha de conocer, pues, y dominar el 326 de la Constitución, es decir, los principios constitucionales del derecho laboral, sí ha de saberlos, pues. Lo mismo el juez
tributario, se ha de saber que hay un artículo 300 de la Constitución respecto de los principios de la imposición tributaria. Claro que sí, pues. ¿Ya? Pero ¿cómo yo le pido a un juez tributario que sepa, por ejemplo, a ver, pongamos cosas muy, muy específicas sobre los derechos de los servidores públicos? O sobre el derecho de propiedad, o sobre la libertad de expresión, o sobre los conflictos entre derechos y usos fundamentales, si es que cabe hablar de conflictos, yo no creo que los haya. Por ejemplo, la clásica oposición que se hace entre libertad de expresión y derecho a la honra. Y el tipo, claro, no sabe cómo resolverte eso porque es un juez tributario, pues, ¿ya? O sea, que se entiende que él está especializado para resolver temas de impuestos, de tasas, de contribuciones, ¿ya? No un tema de, chuta, y en este caso, ¿habrá superado el contenido, los límites de la libertad de expresión? No, entonces tiene que ser alguien que domine esa clase de temas. Los constitucionalistas no somos todólogos, por si acaso. Es como que yo dijera, entonces, si la Constitución informa todo el ordenamiento jurídico, entonces yo sé todo. Ahora, eso implica que cuando eres constitucionalista, sí tienes que conocer apropiadamente las bases del derecho civil, del derecho laboral, del derecho penal, porque si no estás perdido en esto, pues, del derecho constitucional. Pero eso un constitucionalista no es ni sociólogo del derecho, no es laboralista, no es tributarista, es constitucionalista. Tal vez somos más cercanos al derecho administrativo. Entonces lo que uno dice es, ojo, tiene que haber esa especialización. Pero además es muy curioso, porque hasta la Constitución del 98, los jueces, todo juez en la causa que conocía, podía declarar inaplicable un precepto legal que estimaba contrario a la Constitución. Entonces decía, ¿y por qué en este caso la Constitución del 2008 contradictoriamente les quita esa facultad a los jueces? Es decir, yo juez laboral voy a aplicar una ley laboral que contraviene la Constitución y digo, no, pues es inaplicable, no puedo, y sentencio de otra manera. Ahora no puede hacerlo, tiene que consultar a la Corte Constitucional. Él no puede decidir si una norma laboral es inconstitucional, pero sí puede decidirte una habeas data. Entonces tiene que saberlo uno y sobre el otro no tiene ningún poder, absolutamente contradictorio. Si todos los jueces deben saber derecho constitucional, entonces yo no necesito Corte Constitucional. Claro. Debería ser como en México, en Argentina o en Brasil. La Corte Nacional de Justicia debería resolverte entonces las acciones de inconstitucionalidad, porque todos tienen que saber derecho constitucional. Claro. O sea, con ese argumento uno dice, entonces no entiendo por qué existe la Corte Constitucional. Y si existe la Corte Constitucional, no entiendo por qué no existen judicaturas especializadas en materia constitucional, que se crearon en Bolivia, que se han ido creando en otras partes, ¿ya? Para que esta cosa no se te salga de las manos. Pero es, ojo, el principio de la solución. Si me terminas nombrando mal, no ganaste nada. Claro. Perdiste mucho, eso sí. Claro. Y una pregunta que le voy a hacer a usted, Sebastián. Se sabe que se ha abusado muchísimo de estos recursos. Con la corrupción se ha abusado mucho del habeas corpus, de las medidas cautelares. ¿Cuál es su lectura de esto? ¿Qué se debería hacer tal vez para que, se deje de abusar de estos recursos? Quizá con las garantías jurisdiccionales, o sea, crear estas judicaturas especializadas, ¿podría resolver un poco ese problema de la corrupción o no? ¿Cuál es su lectura? Sí y no. ¿Vale? La especialidad, el principio de especialidad en materia jurídica, de alguna manera, presumiblemente garantizaría que jueces especializados en derecho constitucional sean menos laxos en la concesión de medidas cautelares, en la sustitución, sean más estrictos en la concesión de habeas corpus, habeas data, este tipo de instituciones jurídicas garantistas, ¿no es cierto? Y lo hagan con un poco más de fundamento jurídico, se entendería si son especializados. Pero la corrupción es un tema que está enquistado en la sociedad ecuatoriana y que existe en la función judicial. Entonces el hecho de que haya más jueces o menos jueces especializados en unas u otras materias no necesariamente va a ser un freno contra la corrupción. Lo que se necesita es otro tipo de medidas para mejorar la calidad y la ética de muchos jueces. También hay muchos jueces honestos, hay jueces que fallan conforme a derecho, conforme a la justicia y a la ética, pero hay otros que no lo hacen, hay jueces que se venden, hay jueces sobornables. Lo que hay es que depurar probablemente la función judicial en todas las áreas, incluida la del derecho constitucional. Listo. Ahora vamos a la pregunta D, la que habla del arbitraje internacional. De ser aceptada esta pregunta por la ciudadanía, se daría paso a que un arbitraje internacional pueda resolver estos conflictos en materia de inversiones económicas, etc. Rafael, ¿cuál es tu lectura de esto? Quiero ser muy gráfico en esto. Hace una semana acabamos de violar una sede diplomática extranjera.
Es decir, nos hemos pasado la Convención de Viena del 61 sobre inmunidades y privilegios diplomáticos. Sí, así es. Resulta que entonces, más allá de que se diga que nos deben sancionar, que nos van a llevar a la Corte Internacional de Justicia, que nos quieren suspender de Naciones Unidas, en las cuales, por si acaso, señor López Obrador, entérese que estamos suspendidos hace año y medio porque no hemos pagado las cuotas. Por si acaso, no pierda mucho el tiempo en eso. Claro. ¿Ah? ¿Qué inversionista extranjero va a venir al Ecuador a decir, pero si este país se pasa por las... con cualquier justificación, o sea, porque claro, no puede decir, es que México otorga mal el asilo, que ni sé qué, Claro. no sé cuánto. Sí, está mal otorgado el asilo. Arreglemos la institución del asilo. Nadie quiere arreglarte eso. Nadie. Ni los unos ni los otros. ¿Por qué? Porque no me conviene. El día de mañana yo soy el perseguido y a mí es al que me toca salir con pies en polvorosa a la primera alegación extranjera que me encuentre para que no me metan preso. Pues es un país peligroso. Entonces, nadie quiere arreglar el tema del asilo. Pero claro, el inversionista extranjero ve eso y dice, no, pues o sea, si te pasaste algo que solo Fidel Castro se la pasó, y con Ecuador 2 veces, 61 y 81, pues ir ahí es peligroso. Luego yo escucho que en el Ecuador se habla mucho de corrupción judicial, que metástasis, que purga, que... ¿Cómo es el otro? El Arroz verde. No, pero el otro, el último, ya se me olvidó hasta el último nombre que le han puesto al último caso. El caso Nene, tal vez. El Nene es otra cosa, porque es una cuestión administrativa. Ya se me fue, ya me acordaré. Pero tú dices, se dice tanto en Ecuador de que la justicia es corrupta. ¿Yo qué voy a ir a meter un dinero ahí? Si pongo dinero ahí y pierdo. ¿Ya? Porque si el día de mañana yo tengo un conflicto con el Estado, me va a tocar ir a esos tribunales que en el mismo Ecuador me están diciendo permanentemente que son corruptos. Entonces yo no me arriesgo de ir al Ecuador. Y no vamos a decir que el arbitraje internacional es el santo remedio. Porque además acá hay un criterio que se repite y se repite y se da como verdad. Que el Ecuador pierde todos los arbitrajes. Eso no es cierto. Es decir, como cualquier juicio, tú ganas juicios, pierdes juicios. Por 10.000 razones. O sea, no es que tú te vas a la Corte Permanente de Arbitraje, que permanente no es. Pero, y que te van a decir, bienvenido inversionista, ahí vienen los asquerosos del Estado, los vamos a sonar. No, no es así. Eso será en tu casa. ¿Ya? O sea, estás con ese prejuicio. No, cuando tú vas a un arbitraje internacional, esos tipos son absolutamente independientes e imparciales con tu cuestión. Y si el inversionista no tiene la razón, no la tiene y punto. Es que si aprobamos el arbitraje internacional nos van a demandarle el uno, el otro. Vea, perdón, todos los... ¿Cree que le diga la verdad? En la Constitución del 2008 se dice que no puede haber arbitraje internacional, salvo el latinoamericano. Pero cuando se denunciaron los tratados de protección de inversiones del señor Correa, que hizo aprobar esta Constitución en el 2008, en el 2017, una semana antes de largarse. Es decir, en todos los 2 periodos y medio del señor Correa, él nunca presentó la denuncia de los tratados de protección de inversiones. Lo hizo al final, es decir, le dejó el pastelito ¿a quién? Al que venía, pues a Lenín Moreno, pues, al cual le tenía que poner la pata ¿ya? Presenta la denuncia y salen ahí de a poco, van saliendo de la Corte Constitucional las inconstitucionalidades, y recién ahí, en el gobierno de Moreno recién, dejan de dejar sin efecto los TBIs. Pero todos esos TBIs que estaban vigentes son competentes de esos tribunales arbitrales para resolver todos esos conflictos que se presentaron hasta el año 2017, por si acaso. Así es que las condenas, si es que has hecho alguna tontería, seguirán viniendo. Si la cosa aquí es fácil, ¿no quieres que te condene un tribunal arbitral? No hagas tonterías. Ya. Es decir, en materia de arbitraje internacional, quizá lo mejor tal vez no es una consulta popular, quizás una reforma en la Asamblea o cómo. Eso no te lo iba a nada. No. O sea, directamente es una enmienda, porque la Una gente enmienda dice sí constitucional. y eso entra a regir. O sea, tú necesitas, no es posible que en el Ecuador, mientras Colombia tiene 17.000 millones de inversión, el Perú 10.000 millones de inversión extranjera, acá no llegas ni a las... ¿Cuánto fue la última? Yo la última que vi hace algún tiempo era 500 millones. Nada, pues. Pero si aquí nos emocionamos, perdón, puedo decir la marca, porque viene Starbucks. O sea, que a mí sí me gusta, pero yo no voy a decir, ¡oh! El Ecuador se abre al mundo porque viene una cafetería. Ya. Pero claro, ¿cómo sería que ni de esa cafetería venía? Si en Bolivia hay esa cafetería. En el caso de usted, Sebastián, quizá teniendo en cuenta lo que dice Rafael,
Quizás una consulta popular que se relacione con esta pregunta no es lo mejor. ¿Qué usted podría, desde su lectura, podría mejorar en cuanto a ese tema del arbitraje internacional? A ver, no, Y la inversión también. no hay inversión extranjera sin cláusulas arbitrales en los contratos, por lo que acaba de decir Rafael, porque la percepción de que la justicia ecuatoriana es corrupta y que siempre va a fallar a favor del Estado, cuando la única alternativa es la jurisdicción nacional para resolver cualquier controversia jurídica, entonces nadie va a invertir en el país. ¿Sí? La tendencia internacional y el estándar y digamos la práctica internacional del derecho establece la necesidad de que exista la posibilidad de un arbitraje. Y todos los contratos internacionales contienen esa cláusula, contienen esa posibilidad. ¿Por qué en la Constitución ecuatoriana del 2008 se prohibió o se retiró la posibilidad del arbitraje internacional que no sea el latinoamericano, como indica Rafael? Porque los gobiernos nacionalistas, los gobiernos socialistas de izquierda suelen ser muy protectivos de la soberanía o entienden la soberanía nacional como una institución cuadrada que no admite ningún otro tipo de jurisdicción que no es la nacional. Claro. Pero no es así. Crecientemente los abogados, los que hemos practicado el derecho, sabemos que cada vez más las medidas alternativas de sustitución de conflictos, de resolución de conflictos están a la orden del día y son necesarias, y cada vez más gente acude en el derecho nacional a las cámaras distintas en búsqueda de arbitrajes porque le permite solucionar los conflictos de una forma más rápida, de una forma más económica, no solo económica hablando monetariamente, sino también procesalmente. A nivel internacional es lo mismo. Si no queremos irnos a un tribunal arbitral o no queremos que nos demanden en un tribunal arbitral, no hay que romper los contratos como los rompía Correa, ¿no es cierto? Obviamente ese rato la popularidad subía, le sacó la madre a Texaco, le sacó la madre a cualquiera, porque no le gustó, pero después de 10, 15 años, ¿a quién le toca la papa caliente? Al siguiente gobierno que viene, que tiene que pagar millones, porque rompemos el contrato y nos vamos a un arbitraje internacional y lo perdemos. Entonces no es que perdemos todo porque los tribunales sean malos o sesgados o porque el Ecuador sea un país chiquito, perdemos quizás porque no tenemos suficientes abogados bien especializados en esa materia, que debería haber abogados especializados en arbitraje internacional, y porque rompemos los contratos. Pero Sebastián, ¿por qué perdemos el arbitraje de Chevron? ¿Te acuerdas por qué lo perdemos? Por haber roto el contrato de Porque una se manera tan determina flagrante. Que son las partes las que le entregan la sentencia al juez. Claro, no por corrupción. Sí, o sea, pero ya, pues, o sea, mijitos, ¿a qué quieres? Que un tribunal de cualquier parte del mundo te quede viendo y te diga, le felicito, señor. Usted, que es el demandante, en la acción de protección, le entrega la sentencia al juez, condenándole a pagar a Chevron $9,000 millones, así nomás, porque usted le dio la sentencia. Entonces, perdón, ¿qué tribunal de cualquier país del mundo te va a decir, le felicito, señor, voy a respetar su soberanía jurisdiccional y voy a dejarle a usted nomás que le haga pedazos de este? No, porque no es que si el inversionista hace alguna tontería o no logra demostrar que ha recibido trato desigual, que ha sido discriminado, claro, o que se ha violado el tratado de protección de inversiones, no nomás te van a decir. Además, no es cosa de soplar y hacer botellas, en la arbitraje internacional es caro, porque no ocurre como un tribunal nacional. No es que acá la gente demanda nomás. Claro. Porque total, lo máximo que te puedo decir es, lo máximo que me puede decir es perder. O sea, solo gasté mi abogado, y es que me cobro, y punto. Cuando tú pierdes un arbitraje internacional, toca pagar las costas legales del otro. O sea, sales súper mal parado, claro, no es cosa de... O ganas o ganas. Exacto, entonces cuidado con esas cuestiones, ese prejuicio tonto ahí del arbitraje internacional. A ver, usted, señor ecuatoriano, como diría Alvarito, se gana la lotería de Nueva York, $400 millones. Ya, y usted decir, a ver, voy a invertir mi dinero, me voy a ir, hay una posibilidad de inversión en China. ¿Inviertes en China si no tienes un TBI? ¿Tú vas a confiar tus 300 o 400 millones de dólares a los tribunales chinos? Si vos tienes un conflicto con el Estado chino. No lo vas a hacer, pues, viejito. Entonces, ¿qué vas a exigir para ir a meter 1.000 millones, 2.000 millones de dólares de inversión a China? Que eso, si hay una disputa que sea resuelta no por los tribunales chinos, que además también no tienen fama, pues, precisamente de ser puros, precisamente, ¿ya?, sino un arbitraje internacional. Vea,
aquí cuando ocurrió lo del aeropuerto de Quito, y se hace el aeropuerto de Quito y de repente el municipio dice, es que creo que el inversionista está ganando mucho, le voy a revisar. Cuando hicieron eso decíamos, estaba el tema del metro, y decía, está listo, metro no hemos de tener, sino en cuanto más, lo tuvimos 15 años después prácticamente. ¿Por qué? Porque nadie te iba a meter plata en el metro sabiendo que el día te va a decir, uy no, Atatay, está ganando mucho el inversionista, revisémosle nomás el contrato unilateralmente y le empezamos a hacer fregadas. Por eso es que ¿a quién le toca pagar el metro? A nosotros pues nos toca pagar el metro, porque ya no hay un inversionista extranjero que haya hecho ese metro, que haya sido el concesionario. Si no tienes arbitraje vas a seguir con lo mismo. Vas a tener que meterte la mano en el bolsillo y tú tienes que hacer las carreteras, y tú tienes que hacer los aeropuertos, y tú tienes que hacer los metros. Es decir, no tienes a alguien viniendo afuera diciendo, no, yo voy a hacer el tren de la costa o el tren de la sierra, deme la concesión 30 años. Sin arbitraje internacional nadie te va a hacer esa clase de cosas. Entiendo. ¿Hay algo que quizá tal vez usted quiera agregar en base a lo que dijo Rafael? Hay que votar sí. ¿Sí? Es necesario que haya una posibilidad de arbitraje internacional si queremos inversión extranjera. Y si no tenemos inversión extranjera, no vamos a mejorar nuestra situación económica, no va a haber más empleo, no va a haber más posibilidades de crecimiento para el Ecuador. No hay de dónde más. La forma y la posibilidad es inversión extranjera. La inversión extranjera no es intrínsecamente mala. Los contratos con empresas extranjeras no son el demonio. No son un atentado contra la soberanía nacional. Depende cómo se los haga. Depende cómo se los haga. Depende el tipo de inversión, depende el tipo de contrato, depende qué digan las cláusulas, depende qué diga la cláusula arbitral para saber si el arbitraje es bueno o es malo, le conviene o no le conviene al país. Pero tiene que haber la posibilidad de que exista. El arbitraje es una medida universal de solución de controversias que suele ser mucho mejor, en muchísimos casos, no sé si en todos, que la jurisdicción común. Y ya para ir cerrando, habiendo hablado de todo esto, teniendo en cuenta de que estas preguntas le competen a cambios importantes en el Ecuador, de votarse que sí. Sebastián, ¿usted cree que la ciudadanía está plenamente informada de este tema, de estos dos temas que hemos tratado el día de hoy, o no? ¿Cuál es su lectura? Aquí estamos poniendo nuestro granito de arena con Rafael para informar a la ciudadanía sobre de qué se tratan las preguntas y cuáles son las implicaciones, ¿no es cierto? Lamentablemente, las consultas populares son referendos de la popularidad del gobierno. A mí me sorprende lo parecida que es esta consulta con la que planteó Lasso. Lasso tenía la popularidad en el suelo y perdió, a pesar de que hacíamos estos programas para tratar de informar a la ciudadanía sobre la conveniencia de votar sí en muchas de las preguntas. Vale. Algunas, por ejemplo, la de la extradición, es igualita a la que está planteando Noboa. No es igual, porque la de Lazo era súper confusa. Era más confusa, claro, pero... Y además súper condicionada a delitos de delincuencia organizada, ese tipo de cosas. Entonces, claro, tú dices, si tú tienes las 2/3 partes de las divisiones rojas contra ecuatorianos en Interpol son asesinato y homicidio, robo con violencia y violación, y resulta que ninguna de esas entraba en la pregunta de Lazo, era muy distinta, a diferencia de la pregunta de Noboa. Además, Lazo cometió otro error, mentirle a la gente en las preguntas. O sea, decir que la extradición se deportaba, que se expulsaba a extranjeros. Afortunadamente, este gobierno no está diciendo semejante tontería. Pues. Entonces, a la gente no le mientas. Pero el uno y el otro. Vea, si los señores, yo soy bien de derecha, y lo voy a decir así. Está bien. Si estos señores izquierdistas siguen diciendo, ay, es que no que el arbitraje internacional, no que el contrato por horas, no que mijito, si tú le sigues haciendo caso, si les hubiésemos hecho caso a estos tipos, no habría oleoducto de crudos pesados. La misma cosa que decían hace 20 años. Uy, no, que el oleoducto, no, porque es dañino, es esto y el otro. No deberíamos tener ni carreteras, ni aeropuertos, ni metro, ni nada, porque todo les pica. Yo no sé cuál es el afán de mantener a la gente en la desocupación, en un país donde se necesita trabajo. Para que usted tenga trabajo necesita inversión. Si en el Ecuador no hay dinero para invertir, tiene que venir un tipo de afuera. Y no precisamente made in China, pues. O sea, tienes que venir con un tipo que llega al Ecuador y se va a someter a las reglas de contratación ecuatorianas. Es decir, no que le va a maltratar al trabajador, que lo va a tener en condiciones de esclavitud o cosas por el estilo. Entonces, para eso necesitas un régimen con los TBIs. Los países son bien complicados con esto, si no es que cualquier inversión vale. ¿Ya? No, para proteger tu inversión debe ser lícita y someterse a una serie de parámetros, porque lo contrario, la corte arbitral no va a aceptar tu demanda si la corte arbitral ve que tú estás haciendo tonterías en el país donde has hecho la inversión. Te van a sacarla de...
En ese caso, comparándolo con Lasso, Daniel Noboa, ¿cree usted, Rafael, que tiene la aceptación plena de la ciudadanía para que se vote el sí? ¿O cuál es su lectura? ¿Qué podría El decir exceso usted? de confianza es malo en todas las circunstancias. En el deporte, en los juicios, en los estudios, en todo es el peor consejero que tú puedes tener. Como cuando el chico va a rendir el examen diciendo facilito va a ser, Claro. o yo ya sé, y llega ahí y se encuentra con una prueba que el tipo no puede contestarte porque no se tomó en serio el tema. Lo mismo pasa con los juicios. Cuando la gente me dice, ¿cuál es el juicio más difícil? Todos. Todos. Es decir, si tú te vas a confiar en que en la audiencia tú te vas a lucir y el otro va a meter las patas, vea, te va a ir mal, ¿ya? Lo más probable. Lo mismo en este caso, confiarse en política. Pero si Lasso, hasta que se publicaron las encuestas de su consulta popular, arrasaba. Perdón, yo fui, entre comillas, víctima, voy a poner así, víctima. Porque me tocó ir a un canal de televisión nacional a comentar los resultados de la consulta popular con un exit poll. Y en todas, a eso de las 6 de la tarde, en todas ganaba el sí. Y lo comentamos como que había ganado. Me fui a otro medio, a una radio, y en el camino salen los resultados oficiales. Era un despelote esta cuestión. Porque además, cuidado con las encuestas. La gente te dice que sí. Pero yo siempre recomendamos, no descalifique al otro. La gente tiene derecho a votar que no. Tal como usted tiene derecho a votar que sí, el otro tiene derecho a votar que no. No lo puedes calificar de narco no sé cuánto, porque vas a votar que no. ¿Ya? Porque además, si tú vas diciendo que la gente que vota que no es narcorreísta, es prodelincuencial, es borrego, dice qué, nadie te dice que vota que no. Entonces, por eso te salen absolutamente desfigurados los exit polls y las encuestas. Entonces, cuidado con el exceso de confianza. Sebastián, ¿está usted de acuerdo con la postura de Rafael en este caso? Sí, básicamente sí. Como estaba diciendo, las consultas populares tienden a ser sobre todo referendos sobre la popularidad o impopularidad de un presidente. Hoy por hoy parece que el sí está ganando, pero no se debe tener un exceso de confianza. Noboa goza de más aceptación y más popularidad que Lasso, y el timing político para la encuesta es mucho mejor. Yo en lo personal puede ser que esté más a favor o más en contra de ciertos temas en las dos preguntas que nos ha planteado hoy día. Estoy a favor, pero en general yo creo que hay que votar sí y apoyarle al gobierno en esta iniciativa, porque en general las preguntas son bien intencionadas y tocan puntos que son necesarios, a veces no neurálgicos, a veces no van a solucionar todos los problemas, pero como dijo Rafael, son el camino, son un inicio del camino para la solución de varios problemas que tiene este país. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos la mañana de hoy. Cerramos esta edición de Todo por tu Voto, en la que tocamos la pregunta C y D. Este programa está hecho para que la gente pueda votar de forma informada en la consulta popular. Nos vemos en la próxima.